El día de hoy estaremos hablando, por supuesto, del estreno de la reciente serie de HBO enfocado en el universo de DC, Lanterns. Esta serie, iba a decir película, eh, ha dado mucho de qué hablar las últimas semanas y esta también, pero esta se ha aplacado un poco más y tiene su motivo del cual vamos a hablar, por supuesto. Pero bueno, eh, la semana pasada era como el gran boom. Muchas notas de 90, de 100, la mejor serie de HBO, la mejor serie de DC, DC ha revivido. Si pensaste que se había destruido por Supergirl, despreocúpate porque vas a encontrar lo que buscas en el nuevo universo de DC con Lantern y muchas cosas más. Que si eres fan de el universo de James Gunn, si eres fan de básicamente este DCU nuevo, pues te da esperanza un poco, porque a pesar de que para mí, gusto personal, Supergirl no fue necesariamente una mala serie, no fue necesariamente algo desastroso, sí para el colectivo en general fue un fracaso y fue algo, bueno, es que fracaso realmente fue, pero siendo mala o buena película, pues era lo suficientemente entretenida para no ser mala, pero debido a su fracaso fue acribillada hasta convertirla en una porquería de película, entre comillas, cosa que para mí no lo es. Pero entonces con ese ambiente tóxico, ¿no? Para el universo de DC, llega Lanterns a, o estas críticas de Lantern, a intentar suavizar un poco el ambiente, ¿no? Intentar suavizar un poco esta, ¿cómo decirlo? Este hate, este odio o esta sensación de fracaso que se sentía de DC. La pregunta real, chicos. ¿Lo logra? ¿No lo logra? No, hay muchas cosas de qué hablar respecto a esta serie. La verdad es que, madre de Dios, hermoso. Bueno, primero hablemos, es que no sé si irme propiamente al final, pero voy a intentarlo que no, porque es de esas típicas series que básicamente es mucha drama, mucha presentación de personajes, etcétera, 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 y hasta el final pasa como lo interesante. Y esto es un poco lento, si quieres decirlo de una manera, pero bueno, veámoslo desde este punto de vista. Empecemos por el tono. El tono, chicos, y vamos a poner acá ya un poquito la captura de pantalla para que lo chequemos. Vamos para acá. Vamos a poner el Hollow Hile. El tono definitivamente es más crudo que el de Superman, pero cualquier cosa va a ser más crudo que el de Superman. También va a ser más... El punto es entre Supergirl, porque Supergirl era una película entre comillas más sucia, más bizarra, en el aspecto tan esperanzador y family friendly que fue Superman. Teníamos a un villano, Grant, si no me equivoco, que era un verdadero malnacido, un desgraciado, que acababa con familias enteras y todo. Pero aún así, con todo eso, yo sentí mejor el tono de esta serie y más serio. Se tomaban las cosas mucho más serias, personajes más a lo Christopher Nolan, esta sensación de realismo. Entonces, por alguna extraña razón, se siente muy Nolan la película. Perdón. Se siente muy Nolan la serie. No se siente muy este universo colorido o este universo de traje extravagantes que tenía la película de Superman, que fue reduciéndose un poco, porque de hecho también hasta el traje del enemigo de Supergirl era muy exagerado, ni siquiera el traje en los cómics era así, era el personaje en los cómics es básicamente un taparrabo y ya está. Esto era extrafalario y sorprendentemente aquí es la otra cara de la moneda cuando irónicamente uno quiere ver los trajes de los linternas y todo esto. Aquí te lo quita todo, se vuelve muy Nolan, muy realista.
Pero eso le juega bien a la serie, le juega bien el tono de toda la serie y es entretenido. Al comienzo tenemos la presentación de Hal Jordan. Cabe recalcar el más poderoso, genial y super cool personaje de los Linterna Verde. Cabe recalcar eso, que ni siquiera hemos tenido, ni siquiera en la de Zack Snyder habíamos tenido a Hal Jordan, porque ya sabía Jon Stewart. En la versión extendida nunca hemos tenido bien así super full a un Hal Jordan. Con excepción de la película de Ryan Reynolds, pero bueno, en los tiempos modernos, pues. Entonces, tenemos esta versión joven que pues se da a esta especie de Man of Steel, su presentación de yo soy un superhéroe, vengo a salvarlo a todos, la policía del espacio está aquí. Mientras un joven Jon Stewart ve a este gran héroe presentarse, pero dice algo muy interesante y aquí hay una psiquis importante en el personaje, por lo menos acá en esta versión de Linterna Verde. La primera es de que se nos habla de que Hal Jordan pierde a sus padres, se enlista al ejército, se vuelve piloto, ¿verdad? Fue elegido y todo, pero le pregunta a la reportera, ¿y tú tuviste miedo? Y la respuesta es no. Entonces te dan a entender, y después se te rectifica en la serie, de que él, al perder a sus padres, y lo dice literalmente después, no hay peor miedo que uno tenga que perder a sus padres. Cuando eso te sucede, pues básicamente ya no les tienes miedo a nada, ya vienes o agarras la vida como es, con los golpes que tiene y todo esto. Entonces, te dan a entender un poco que él fue elegido precisamente por esto, por no tener miedo, y a la larga pues es, entre comillas, siento yo, un guiño a las linternas amarillas, ¿no? El no tener miedo, entre comillas, me parece un poco esta hacia las otras linternas o hasta el siguiente espectro del poder de las linternas, ¿verdad? Ok. Entonces, creo que eso le golpea mucho la psiquis de este joven Jon Stewart, que ve emocionado a Hal Jordan y dice, oh my god, esto es interesante, que hasta se lo juega al límite porque parece que su padre, la verdad es que no logré identificar si era un abusador, era como te digo, era estricto, porque no sé, pues la verdad es que no entendí el concepto de si era buen padre o mal padre. Bueno, lógicamente es un mal padre si le dispara a un niño, ¿verdad? Pero esa relación no se siente como traumática. Pero bueno, el caso es de que Jon Stewart como que le pierde el miedo, entiende que tiene que superar, vencer sus miedos, y cuando su padre lo pone a prueba, en esa prueba tan loca y sádica, él la pasa y él más bien ocupa ese poder del miedo. Yo pensé que iban a profundizar un poco más en eso, tal vez en la serie, o a lo largo de la serie, pero hasta se ríe porque pasa la prueba del papá, de este tema de la manzana en la parte de arriba. Es un momento muy tenso que tal vez hubiera sido como un niño llorando o algo así. Esto no pasa, pero más bien él sonríe, pasa la prueba y se convierte después en adulto, en el aprendiz de Hal Jordan en Linterna Verde. Realmente este inicio me pareció muy intenso, muy interesante, porque cuenta el inicio de Hal Jordan, el inicio de Jon Stewart, como él se vio inspirado con por Hal Jordan, perdón, pasando después a la prueba del auto que se ve en el tráiler. Ahí vemos también de que hay un mensaje secreto para Hal Jordan guardado por él mismo, que tiene que ir a Nebraska, pero también vemos ya pues lógicamente la relación entre Hal y Jon, ¿verdad? Que por cierto, bueno, aquí volviendo antes de tocar el tema de la relación entre ellos dos,
que es ya acá, ya bueno, ya hablé mucho de aquí, se me olvidó ponerlo, aquí está la prueba, como pueden ver. Le dice, ve afuera, le dispara y él ni se inmuta. Realmente ese es un momento intenso, a mí me gustó muchísimo, para ser honesto. Y después, pues lógicamente la prueba del camión, que es donde le habla, aquí está lo que les mencionaba, que es donde le habla su papá, de hecho, por teléfono. Y ahí es donde lo vemos que no precisamente es un trauma para Jon Stewart. De hecho, le dice, y él lo entrena, lo sigue entrenando en la parte del miedo. Y yo creo que tal vez ese es mucho el guiño del por qué son elegidos estos linternas, que tienen que ser valientes para no irse al espectro amarillo, ¿verdad? Entonces viene y le dice, estás bien, que no sé qué, no, es que me está presionando muchísimo, literalmente casi me mata, que no sé qué, relájate, respirá, ¿querés esto? Necesitas seguir adelante, hacerle swing, no te estreses, recordá que estabas luchando mucho por esto, y le dice, ok, está bien, pues. Entonces, como pueden ver, esa figura paterna, a pesar de ser un abusador de mierda, porque básicamente es lo que nos indica el personaje, no se ve traumado, propiamente dicho. No se ve, como decirlo, oh, una mala relación con el papá, ¿no? Entonces, me parece interesante esto, pues. El mensaje y la relación entre estos dos personajes, la verdad es que no sé, no me pareció. Es que no sé, pues, o sea, Hal Jordan ciertamente es uno de los más jodedores en la serie animada. Cuando se pone serio, pues ya cambia la cosa y todo esto. Pero acá se ve un poco más. Entiendo que es veterano, pero es como la sensación de presionar mucho a Jon de la nada, honestamente. De presionar mucho a Jon de la nada, de joderlo por joder. Entonces no estoy seguro si, porque ya se sabe, en el tráiler también te ha dicho de que él está entrenando a su reemplazo, lógicamente que es importante este tema de entrenar al reemplazo, y él sabe la importancia de Jon Stewart. O sea, no es que no lo sepa o no es que no quiera él que sea su reemplazo. Él está consciente, él está de acuerdo y lo está entrenando bien. Pero no sé, pues, como ganas de joderlo por joderlo. Entonces, como que, no sé, una relación un poco jodida, la verdad. Está bien, quiero decir, está bien en el sentido de que, pues, al final es entretenido, no te rompe tanto la serie, que siempre se estén ahí volando riff y rafa, porque al final el tema es de que Jon Stewart realmente respeta a Hal Jordan. Realmente él como es ese símbolo, ¿no? De que fue inspirado por él. Y que todo el tema del miedo por eso fue elegido, aparentemente. Y aquí es donde viene el tema de que por eso es que la relación se siente orgánica al final de todo, porque al final Jon Stewart es muy estricto con sus cosas, y a pesar de que Hal Jordan es un cabronazo con él toda la serie, él tiene sus venganzas dentro del capítulo, más o menos, entre comillas, pero él lo respeta mucho, y eso, esa sumisión por así decirlo, pero no es sumisión, es más que todo seguir seguir las reglas del orden, el orden o la jerarquía de comando, es lo que él mismo lo dice, sé seguir órdenes, y todo esto es lo que le permite a él ser básicamente un buen personaje junto con Hal Jordan, o tener esta química con él, porque si no fuera un despropósito, cada uno sería un desastre, ¿no? Entonces ese respeto es lo que le permite a la serie avanzar, y que básicamente Jon Stewart siempre está atento a esto es una trampa, esto es una prueba, tengo que tomar las decisiones correctas, ¿no? Pero bueno. Y siempre lo vive jodiendo, pues, porque él se va a Nebraska y hace que Jon se vaya hasta allá en avión, se dilata un mundo en llegar, etcétera, etcétera. Y básicamente hasta ahí, chicos, el inicio había sido interesante. Tengo que ser honesto con ustedes. Hasta ahí yo creo que todavía la serie se mantenía interesante, la serie se mantenía contándonos una buena historia, por lo menos para no aburrirte, porque obviamente era el origen de Hal Jordan, era el origen de Jon Stewart, cómo se relacionan,
Pero cuando ya entran de lleno, digamos, a la misión, cuando ya llegan a Nebraska y descubren que hay un tiroteo, la cosa se vuelve un poquito extraña de ver, en el sentido de que se vuelve medio aburrida, se vuelve medio ilógica, se vuelve... creo que la palabra es lenta, se vuelve bastante lenta y uno se queda pensando, ala, ok, pero... ¿cómo lo digo? Quiero ver esto realmente porque lo que pasa, en resumidas cuentas, es que en el tiroteo de Nebraska hay una persona que presuntamente es el culpable. Y ahí el sexto sentido de Hal le dice, ok, este podría ser un alienígena. La cual la sheriff del pueblo no le cree. Está como que, estás loco, es raro, ¿cómo es posible que sea un alienígena? Creo que estás equivocado. Entonces él se mete a prisión, hace una trifulca para ir a prisión, lo sacan, se convierte, resulta ser de que algo muy familiar y todo esto, y hasta hay que pensarlo, pues, porque cuando van a visitar este rancho, creo que lo que primero que piensan es en estupefacientes, ¿no? Aquí está, pues, y que le dice, ¿y este rancho qué onda? Que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, no, es que no puedo hablar quién es mi jefe, que tal vez esa es la gran sorpresa del episodio, ver quién es realmente el dueño de esta farm, ¿no? Porque ya hay muchísima gente armada, muchísima gente que está peligrosa, por así decirlo. Entonces, aunque son familias del sheriff, te quedas preguntando. Hasta Hal Jordan se pregunta, ¿esto está extraño? No sé cuáles son tus intereses realmente, pero bueno, al final supuestamente queda entre todos amiguitos, ¿verdad? Hasta llegar al final, que es la interrogación del famoso sujeto, si lo podemos ver, que termina siendo un alien, ¿no? Como lo sospechaba Hal Jordan. Y hay sus partes de comedia ahí, que lo descubre con una pregunta de Harry Potter, todo esto, hasta que el tipo explota y vamos a la escena más controversial de toda la serie, que fue básicamente la muerte de Hal Jordan. Jon Stewart vuelve a Nebraska, que ahorita está muy nevado, no se puede ni pasar, y descubren a Hal Jordan congelado. Eso vendría siendo por acá. Le busca el anillo y aparentemente fue un suicidio. No sé si fue un suicidio, no sé si fue que le dispararon, pero él se quedó en un disparo, pues. Al comienzo no lo noté, pero ya después viéndolo bien, es un disparo, es un headshot. Y ahora la pregunta que les hago yo, chicos, ¿les gustó este episodio? ¿Les gustó el inicio de la serie realmente? ¿Qué es lo que opinan? Pero para mí el punto real es, son 60 años de historia, probablemente más, como 80, 70 años de historia. Y lo mejor que se te puede ocurrir es matar a Hal Jordan, al tipo más genial de nuevo y que no ha sido bien adaptado en los últimos 10 años, por lo menos. Porque ya no estamos metiendo la película de Ryan Reynolds. ¿De verdad? Eso fue, y me parece sumamente ridículo, porque ellos estaban muy conscientes, y aquí viene la mentira. Ellos dicen algo como que estábamos creando la historia, los showrunners, ¿verdad? Y cada vez nos empujaba más la historia a cometer esto, ¿no? Y de hecho se burlaban. Los fans nos van a odiar. Por supuesto que los van a odiar porque es una idea estúpida. Pero que haya sido improvisado en lo absoluto. Porque según leí, el primer cast que se había intentado hacer era para Josh Brolin, el Thanos, el Cable de Deadpool o de Marvel, ¿no?
en general. Entonces ya tenían la idea de un Hal Jordan viejo. Y si ya tenían la idea de un Hal Jordan mayor, anciano, a punto de retiro, ya habían pensado, o bueno, es que obviamente ya lo habían pensado, pero me refiero a que siempre estuvo en el papel eliminar a Hal Jordan. Creo que en ningún momento se consideró una historia donde Hal Jordan fuera el protagonista. Siempre fue ese traspaso, siempre fue esa matarlo. O sea, no hay ningún indicio que a mí me diga de que realmente hubiera habido un interés real de dejar vivo a Hal Jordan, lo cual me parece sumamente estúpido. Pero bueno, quitando eso, hay muchos que están diciendo que como el enemigo es de Mindhunter, que es esta raza del amigo marciano de Superman y de la Liga de Justicia, probablemente tal vez es un Mindhunter convertido en Hal Jordan, iba a decir en Superman. Es que estaba pensando en esta película animada, no sé si la vieron, Men of Tomorrow, que ahí sale Superman, el marciano y sale Lobo, entonces estaba un poquito con eso en la cabeza. Pero bien, muchos están diciendo que como los enemigos son estos cambiaformas, ya vimos que el primer marciano se había convertido en un humano y todo esto, quizás pudiera ser una forma de que el personaje viva. No le digo que no, pero lógicamente James Gunn ha llegado ya a la polémica, ¿no? Ya ha llegado a decir, hey, el que se muere en este universo ya no va a revivir, lo siento mucho, pero se supone de que ahí quedamos todos, no va a haber regresos milagrosos, como si en Marvel hubiera un montón de regresos milagrosos, ¿no? Entonces tengo que decirles de que nada que ver, pues, o sea, el que se muere, se muere, y lo siento si te gustó el personaje o no, pero... A ver, ahí lo... Pero sí acabó. Entonces, no lo sé. Para mí mi punto es ese. El punto es de que tenés más de 60 años de historia y que seas tan perezoso de que lo único que se te ocurrió, porque ya les dije al inicio que por eso les hice un resumen importante del inicio, fue interesante y el final entre comillas interesante. Todo el medio estaba medio me. Entonces, ese es el punto. De todo eso, no pudiste hacer algo interesante. Que lo mejor o la mejor decisión o la gran brillante idea que se te ocurrió fue matar a Hal Jordan. Me parece un despropósito. Me parece estúpido y mala onda, pues, por el personaje que al final nunca, pues, lo vamos a ver próximamente en Aventura, porque tal pareciera de que la historia más interesante es la noche más oscura de los cómics, y si no tienen eso que adaptar, lo siento, no, mejor nos deshacemos del personaje. Entonces, no lo sé, incluso pueden hacer esta versión, un poquito spoiler alert, chicos, pero me parece que por ahí va, que es Hal Jordan dominado por la mente Parallax. O Paradox, creo que es. Hal Jordan Parallax. Y pues, para... Déjenme verlo, lo estoy buscando. Villano. Y aquí no sé si es que fue dominado por Parallax, si ves, es Parallax. Y básicamente es volver a Hal Jordan un villano. ¿Ven? Se los quiero mostrar acá. Yo creo que tal vez más o menos. Y pues la idea es que está venciendo a Superman, pues. Tal vez creo que están yendo por esa ruta, ¿o no? Volver a Hal Jordan un villano.
lo mejor que se les pudo ocurrir es volver, o sea, tan pronto a Hal un villano. No lo pudieron hacer antes. Perdón, mucho después. No lo pudieron hacer mucho después, sino es que como que... Ok, aquí. Y yo, arriba. Arriba, ahí. ¿Vean? Superman vencido y Hal Jordan siendo el villano. Pero esto es como se ve todavía un cómic de los 90, ¿no? Hay una versión que es muy reciente. Aquí está, ¿eh? Vamos a abrir aquí, déjenme verlo. Le estoy buscando para que vean que no es cuestión de que fue pues, historia y después con los nuevos 52 regresa y se vuelve buena gente, sino que esta es la versión de Hal Jordan en la película animada también. Aquí vean, hay una versión ya animada de películas animadas de DC, que de hecho es la misma o del mismo rollo de Men of Tomorrow que le estaba comentando anteriormente y también de Long Halloween de las películas de Batman. Es el mismo universo de Revere yo lo llamo el universo Revere, la verdad. Pero también está en los cómics Revere Hal Jordan Parallax. Que bueno, no lo encuentro, pero sí, pues, hubo una reciente versión en la que también se vuelve malo en los cómics de Revere, si no me equivoco. O algo así. Porque ahí es donde viene Green Lantern Revere. Cuando Hal Jordan y no sé si Jessica Pérez, algo así, toman el manto de... Es que hay uno que se llama Revere, pero es la etapa Revere. Aquí ven, cuando está un poco caremalo el tipo. Ahí está en la etapa de los cómics más recientes. Pero sí, se confunde un poco, ¿no? Con del tema. Que si no me equivoco, Jessica Cruz o Verónica Cruz, no recuerdo cómo se llama, hace su participación con, aquí está, con Jon Stewart, que es en esta etapa de los cómics. ¿Por qué? Porque no estaba Hal Jordan. Tuvo una etapa, una gran etapa en la que Hal Jordan pues estuvo de villano, estuvo haciendo un montón de cosas. Y actualmente pues no sé si ya regresó normal o qué estarán haciendo en la etapa de Green Lantern, pues por ahí más o menos estuvo el hecho. Pero el tema está de que para mí eso es lo que quieren hacer. Si no lo saben, quiero ver cómo se llama. Que de hecho va a tener una serie animada muy el estilo Aventuras con Superman. Quiero ver, es Jessica Cruz, es Linterna Verde. Jessica Cruz es. Y Jon Stewart. Entonces, Stewart. Entonces sí. Cinco.
Para mí que eso es lo que quieren o hacia lo que van a apuntar después los cómics de eh, perdón, estoy equivocado. La serie o los Green Lantern de James Gunn. Un poquito de esta etapa. Vean, chicos. No la conseguí, pero es un poquito más de lo mismo, ¿no? Vean. Para mí este es el plan que tiene James Gunn eliminando a Hal Jordan. No es propiamente dicho las aventuras de Hal, sino que hacerlo con Jessica Cruz y poner a junto a Jon Stewart, pues. Aunque no estoy muy seguro si ese es el Jon Stewart. Creo que sí. Part by, let me see. Déjame ver. Bueno. Green Lantern, DC Comic Jesus. Review. Veamos. No sé, pero me siento con un eco. ¿Ves? Que se confunde, chicos, porque en el 2005 hubo un tomo que se llamaba literalmente Green Lantern Rebirth. Y recuerden que hubo la etapa de Rebirth en los cómics. Pero veamos, ya encontré Traveling Brad Boone, Green Lantern, Jessica Cruz y Simon Bass. El personaje este no es Jon Stewart, es Simon Bass, que es este de acá. Otro Green Lantern, ahí era lo que quería confirmar. Ya se los voy a mostrar. Es un personaje que aparentemente también usa armas. Ahí lo podemos ver y aquí ya se complementan. Este es Simon Bass, el mismo de aquí y evidentemente el mismo de acá. Yo pensaba que era Jon Stewart, solo que con otro diseño. Pero estaba seguro de que no, este es otro personaje. Ahí lo tenemos, Simon Bass. Y yo más o menos creo que por ahí quieren ir, pero con el hecho de Jon Stewart y Jessica Cruz. Van a ignorar a Simon Bass y ya van a tener los tres Lanterns, ¿no? Que vendría siendo el de la película de Superman, se me fue el nombre, demasiados nombres. Green Lantern. Guy Gardner. Tendríamos a Guy Gardner en Green Lantern. Tendríamos a Hal Jordan, entre comillas, Jon Stewart y tal vez meten a Jessica Cruz. Y ahí ya tenemos 4 linternas verdes peleando. Y Hal se vuelve malo. Entonces, porque no creo que quieran meter a Guy Gardner con Jon Stewart, no tienen nada que ver, pero sí podrían hacer un spin-off de Guy Gardner, algo por ahí. Ok, ya entendí de dónde viene el eco. Esto. Ah. Ok, aquí era. Me equivoqué. Entonces, bueno, chicos, es mi teoría. No sé si van a querer hacer un grupo como ese o si al final pues simplemente eliminan a son 3 cosas, ¿no? Las que pueden pasar desde mi punto de vista. La primera, bueno, déjenme borrar aquí para que puedan tener el panorama completo. Varias imágenes. Entonces le mencionaba de que hay 2 opciones. La primera, 3, perdón. Simplemente se muere Hal, Jon Stewart se vuelve su reemplazo, cuentan las historias normal, nueva temporada de Lantern, cosas de Green Lantern o hacen su película, normal, ¿no?
La segunda, ingresa Jessica Cruz, hace equipo con Hal Jordan, como les mostré en los Comic Review, y se vuelve Hal Jordan malo. Y la tercera, pues no lo sé. Ahí podría ser. Bueno, no sé, pues no creo pues de que haya algo más que podamos decir respecto a eso. Más, más que Hal Jordan se vuelva villano, ¿no? Entonces, no lo sé. Déjenme ustedes en los comentarios, chicos, ¿qué opinan? ¿Será Hal Jordan el villano? ¿Tendremos a Jessica Cruz haciendo? Ah, bueno, es que era la misma idea. Jessica Cruz junto a Hal Jordan haciendo team up. Ah, bueno, pues, perdón, al fin, es que estaba muy bloqueado. La tercera opción es que Hal Jordan, pues, esté vivo y no, eh, y no haya muerto y haya sido el cambiaforma de los Mindhunter. Pero al final, honestamente, eso no tendría sentido para mí porque desde el inicio, como les explicaba del ejemplo de Josh Brolin, ya habías dicho de que querías matar a Hal Jordan. Desde que conseguiste el cast de un actor de muy avanzada edad, prácticamente un Dark Knight de Batman, como si lo contratan a sus 60 años, pues ya estás diciendo de que lo vas a reemplazar pronto por otro personaje. Para mí, este capítulo, muy buena introducción. El final, pues bueno, polémico, pero da ese impacto. Yo le diría que es un 6.5, la verdad. No me pareció para nada en lo absoluto, perdón, el hecho de lo que estaban diciendo. DC ha revivido. El tono es mejor que Superman, mejor que Supergirl. La serie, pues, está lenta, pero pues, tal vez ya porque me lo tomo muy personal el hecho de que fueron muy perezosos en la creatividad de crear esta historia. Probablemente sí, ellos han jurado y perjurado de que al final de temporada vamos a entender por qué esta decisión se tomó de esa manera. Ok, nos tienen que convencer, pero por lo menos para mí por eso ha caído mucho. Y de nuevo, chicos, tengan mucho cuidado con el tema de los spoilers, porque obviamente esto ya se había filtrado, había sido una filtración, una quema de bruja en todos los sentidos. Yo no quise hablar de eso todo por eso. Y bueno, vemos de que se ha vuelto realidad. Pero después están diciendo, no, de que las películas de superhéroes ya no son lo mismo, de que las películas de superhéroes... o sea, bro, si te enteras de todo en las redes sociales, cuando lo mires no te va a sorprender nada. Es así de simple. Es una estupidez decir que el género se está agotando, lo que sea, cuando ya te sabes la película de memoria, te sabes el tráiler 1, el tráiler 2, el tráiler 3 y la campaña de marketing. Es como, entonces obviamente te va a aburrir, no vas a saber nada. Incluso se vale la pena comerte algunos spoilers si quieres, lógico, pero no verlo todo, tomar la decisión de decir, ok, no, claro, si lo sabes gestionar, porque si miras esto y después andas diciendo esa estupidez, no mires spoiler. Pero si más bien los spoilers te hypean, te ayudan a generarte más ganas de verlo, pues adelante. Yo digo que es cuando te destruye ese hype y después andas diciendo tonterías en las redes sociales de no, es que ya me lo sé de memoria, que no sé qué. Bueno, eso por parte en general, pero en este caso en específico sí se habló mucho y se estaba hateando mucho. Y se está hateando mucho ya esta decisión que yo también considero de que fue errónea hasta este momento que estoy grabando este video. Primer capítulo, tenemos 7 capítulos más. Vamos a ver cómo se transcurre la historia. Han jurado de que tiene sentido, han jurado de que todo no fue al azar, de que nos va a enamorar, de lo que sea. Pero hasta ahora yo considero que uno, es una mala decisión. Dos, fue por o sea, de 60 años de historia, esto fue lo más estúpido. Tres, seguramente van a querer hacer a Hal Jordan villano, más hate de la gente, que sí pasa en los cómics, pero por lo menos lo hubieras presentado como héroe, ¿no? En un par de películas.
Y después, para colmo, no lo sé, pues esa es teoría mía, la verdad, no estoy seguro. Pero después veremos, pues, veremos que sinceramente yo no veo en el último caso eso que decían de que DC ha vuelto, como decirlo, ha regresado el mejor producto de DC, que no sé qué, que bueno, es que sí, en teoría es mejor, ya les dije, en cuanto a tono, en cuanto en general, el ambiente me gustó más que Superman y Supergirl, pero en aspectos generales no siento de que sea como el wow, lo que va a salvar a DC. De hecho, es lo que más está creando polarización en DC actualmente. Ya le di mi opinión, ya le di mi score. Solo falta escuchar la tuya, chicos, en los comentarios. Yo soy Wetex y nos estamos viendo en la próxima.